Y a veces en el afán del día, ¿verdad? Yo sé que es difícil porque muchos de ustedes tienen sus quehaceres, ya sus hijos entran a la escuela, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, amén. Pero el Señor, cuando tenemos una relación con Dios, Dios siempre está hablando. Y en el momento que me dieron el privilegio de dar la palabra, por un momento la carne quiere decir como, ay, ¿verdad? Me avisaron el viernes y había muchas cosas que hacer y entonces dije, bueno, no me voy a molestar el Señor, no me voy a afanar, no me voy a enojar, no me voy a frustrar. El Señor tiene que haberme dado ya la palabra en medio de lo que yo he estado hablando con el Señor, amén. Y uno de los versículos que le decía el pastor, está muy bueno el libro. Una de las cosas que me impacta aquí en el primer día dice, debemos de recordar que la dotación espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, así como en el trabajo, ¿verdad? Ya te vas, ya es tu hora de salida y de repente el jefe dice, te quedas más y dices, ¡ay! ¿Verdad? Puedes decir adentro de ti, pero obedecer. Pero hay quien se enoja y dice, no, yo ya cumplí con mis horas y me voy. ¿Verdad que sí? Y eso es un espíritu inmaduro. Amén. Y entonces yo dije, bueno, había muchas cosas que hacer, Señor, pero la fe sin obras no es fe, no es fe. Y a veces pensamos que las obras nada más um, encierra como, ok, la obra de yo ir a evangelizar, la obra de yo hacer esto, de yo hacer el otro, pero no. La primera obra la hace el Espíritu Santo en ti. Así que si la fe es verdadera, el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio de ti. ¿Y cómo da el Espíritu Santo testimonio de ti? Bueno, el fuego que está en ti resplandece, que yo no sé qué tenía Moisés, pero él cuando bajaba resplandecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y daba testimonio de que el fuego de Dios estaba ahí. Amén. Porque la fe sin obras es muerta y el primero que va a hacer obra en ti va a ser el Espíritu Santo. Si no hay obras en ti, entonces checa la fe, porque el mundo tiene fe. Yo me recordaba de algo en esta semana. Yo tengo una camisa y se ríen mis hijos de esa camisa, pero no la tiro porque se ríen. Porque se ríen y me la pongo para que se rían más. Si quieren reírse, ríanse todo lo que quieran ríanse. La compré en Ross, tiene una cruz aquí y dice Faith. Y cuando la compré, tenía muchas piedritas así, negritas, así, bien bonitas. Pero no sé, como que en 3 lavadas se le empezaron a caer las piedras, las bolitas y donde quiera andaba tirando la fe por todos lados. Y ellos se reían. Y ya por último se hizo así como bien delgadita y la iba a traer. Y hasta un agujerito ya se le hizo aquí de las lavadas. Pero como está tan suavecita, digo, pues sirve para hacer el quehacer y a veces allí cuando está muy acalorizada la noche, pues me la pongo, ¿verdad? Nadie me va a ver. Y, y la traje como 2 días y luego la eché a la lavadora y me la volví a poner y pensaba, híjola, porque se ríen, ¿no? Y me dicen, ¿así anda tu fe, madre? A veces sí, a veces nos sentimos así, ya muy deslavados, ya se nos andan cayendo las piedritas. Y así era como me sentía y dije, puede que se la lleve a los hermanos a ver quién se identifica de esta forma, de esta manera. Amén. Pero en la lectura que estaba yo leyendo, hay algo que dice ahí muy hermoso, que aunque nosotros nos sintamos así, Dios es fiel. Dios es verdadero. Y el espíritu que tiene fe y que tiene obra, sigue obrando en ti y sigue obrando en mí. Aunque a veces el método de Dios en tu vida o en mi vida no tenga sentido o parezca descabellado. Y hay momentos en los que nos sentimos así como la camisa deslavada y hasta agujerada y decimos, ¿y esto cómo es, verdad? Pareciera como que yo para adelante, al ver, a lo mejor voy para atrás, pero no, porque seguimos conectados a la fuente, a la fuente de la fe. Porque la fe tiene que dar testimonio del que obra dentro de ti, dentro de mí, amén.
Y eso es lo que yo me agradaba de este primer día. Y está ahí en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que buscan. Y yo me estaba gozando porque dije, sin fe. Y ahí en el capítulo 28 de Isaías, precisamente habla de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, que estaba así como esa camiseta garrienta, agujerada, deslavada, sin piedras, sin brillo, que estaba así. Pero en ese capítulo 28, aunque habla de que la forma de vida, de estar, de conducirse del pueblo estaba de esa forma, Dios es fiel. Y que Dios, en medio de esa necesidad que tenía el pueblo, Él iba a obrar, Él iba a hacer. Y Él obró y Él hizo. Y me enseñó que la fe sin obras no es fe, hermano. No es fe. Si usted no ha entrado por la puerta de las ovejas, esa es la mostaza. Esa es la semilla que se le da. Porque dice que Él fue encontrado de los que no la buscaban. Él no es encontrado por el que quiere. Una vez que ya somos de Él, sí. Porque el mismo Espíritu nos atrae, el mismo Espíritu nos busca, el mismo Espíritu te redarguye, el mismo Espíritu te molesta. Y digo te molesta cuando ya te andas enfriando. ¿Por qué? Porque Él quiere que te acerques, no quiere que te enfríes. El trabajo del Espíritu es guardarte. Y Él no falla. Él no falla. Y una vez oí una prédica de T.D. Jakes y no se me olvida, nomás oí un pedacito así. Dijo así: if the Holy Spirit feels you're so stupid to do something, He will let you do it. Y dije, sí. ¿Por qué? Porque en el momento que estás allí, el Espíritu sabe que vas a aprender, sabe que vas a entender, sabe que es la única forma, la única manera de quitarte la obstinación y la necedad o la terquedad de pecado. De pecado. Porque me venía un versículo a la mente que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo. La gente tiene la idea de que aquí se te dice cómo te vistas, de que aquí se te dice cómo hables, de que aquí se te dice diezma, de que aquí se te ordena y manda, y no es así. No es así. Pero la obra del Espíritu que está en ti, lo que está haciendo el Espíritu en ti, la obra sin fe es muerta. Es muerta. ¿Por qué? Porque no es fe. Yo me recuerdo cuando a mi mamá le dijeron que ella ya no iba a caminar, mi mamá lloró. Y como yo la fui a llevar y de ahí me iba a trabajar, y en el tiempo que trabajaba con los enfermos, el doctor me empezó a decir cosas sin preguntarme cosa alguna y me quería golpear y me dijo: de aquí no la vas a sacar si no tienes una silla de ruedas. Eres mala, me dijo, mira cómo la traes. Y yo le dije, pero es mi mamá. Y yo no sabía lo que usted está diciendo. Pues no me dejaba hablar hasta que vino el que había sacado las radiografías a decirle: cálmate, doctor, cálmate. Es que ella no sabe, es su hija. Él pensó que yo la estaba cuidando y que había sido negligente de no querer bajar la silla de ruedas por flojera o por lo que haya pasado por su mente, pero no me dejaba hablar, no me dejaba decir. Y me acuerdo que venía mi mamá llorando porque el doctor dijo: nunca más vas a caminar. Te vas a quebrar toda de tus huesos, toda. De aquí para adelante va a ser un dolor y un llanto tu vida hasta el día que Dios te recoja. Y mi mamá venía llorando y le dijo: y todavía voy a pensar si quiero o puedo hacer algo por ti, o sea, operarla. Y yo me vine y le dije: mamá, ahora es cuando tenemos fe. Porque mucha gente dice: yo tengo fe, pero en el momento que le viene la prueba y la lucha, no tienen. No tienen. Y andan en otros asuntos. Y andan en otras cositas raras. Muy raras. Y así andaba el pueblo de Israel. En el capítulo 28 de Isaías, ellos andaban en cosas muy raras. Bastante raras. Tan raras.
pero tan raras, que me hizo recordar un versículo de Ezequiel, cuando el Señor llevó a Ezequiel, que hizo el hoyo, el tabernáculo que hizo el hoyo, y Ezequiel fue a asomarse para ver qué estaba pasando en la intimidad del tabernáculo. Y encontró que el liderazgo y encontró que los sacerdotes eran mentirosos y encontró que estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Por eso la gloria de Dios salió de ahí. Y entonces el Señor le estaba enseñando a Ezequiel el mensaje que tenía que hablarle al pueblo. Pero Isaías dice, ¿qué estaban haciendo? Y en ese capítulo 28, cuando Isaías les está declarando lo que estaban haciendo, es porque el juicio ya estaba encima. Es porque ya Dios había hablado 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces por medio de sus profetas. Pero ¿cómo llegué yo a esta página? Bueno, yo nada más quería compartirles el versículo que les compartí ayer. Y ayer, mientras estaba tratando de hablarlo, hubo un momento donde topé con pared. Y no me dejó hablar más el Señor. No me dejó decir más. Por más que le buscaba por dónde entrar, no pude. Dije, quizás el mensaje es para hoy. Era para hoy. En el día 2 está Santiago 2:14 y el versículo lo estaba diciendo el pastor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí está hablando, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Supuestamente aquí está enseñando que es fe darle, ¿verdad? Y eso sería lo natural, ¿ven? Y es bueno y se tiene que hacer. Luego dice en el 16, y si alguno de nosotros le dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe no puede ser fe, hermano. Está hablando aquí de lo natural, ¿verdad? Ahora piénsalo en lo espiritual. Si el Señor te viera desnudo y en necesidad, y te dijera lo que dice el siguiente versículo, pero Dios no es así. Por eso te digo, a veces pensamos que la fe es nada más lo que tú y yo hacemos. Pero el amor de Dios te amó primero en la condición en la que tú te encontrabas. ¿Ya te diste cuenta en qué condición te encontrabas? ¿O ni siquiera lo habías pensado? ¿O ni siquiera te habías dado cuenta? Porque hay otro versículo que dice, al que más se le perdona, más ama. ¿Por qué? Porque la desnudez ha sido cubierta. Muchas veces Dios nos cubre la desnudez porque nosotros somos sinvergüenzas. Y es necesario, hermano, experimentarlo. Porque si tú no lo experimentas, ¿de qué estás hablando? Si tú no experimentas cuando Dios te cubre la desnudez a ti, si no te has dado cuenta que te ha cubierto tu desnudez, ¿cómo entonces tú le vas a cubrir la desnudez a otro? Por eso hay tanto chisme en las iglesias. Hay que destaparlos, hay que descubrirlos. Imagínese usted si el Señor nos destapara a todos. Imagínese que yo tuviera discernimiento y dijera, bienvenida hermana prostituta, bienvenido hermano borracho, bienvenido hermano ratero, ¿qué hubo hermano mentiroso? Pero no,
Bienvenido, hermano, a la casa del Señor. Dios te ama. Dios te cubre. No quiere decir que se va a quedar igual. No. Porque la fe que no es muerta, que es verdadera, va a hacer obra en usted. Por eso dice, algunos de ustedes eran mentirosos, algunos de ustedes eran borrachos, algunos de ustedes eran idólatras, algunos de ustedes eran todo lo que dice ahí la palabra. Pero el amor de Dios nos ha cubierto. Y muchas veces lo que nos va pasando, hermano, en el caminar, es experimentando esta relación que tú tienes, hermano. Esto no es una religión. Y por un momento sí da temor, porque dices, entonces ¿a quién vamos siguiendo? ¿Al invisible? Sí, hermano, vamos siguiendo al invisible. La fe no es muerta, la fe verdadera, la fe que Dios nos da. Y aquí es donde yo estaba leyendo en Corintios. Yo no quería decir todo esto, ni por la mente me pasó en la forma que el estudio iba a impactar mi vida, mi corazón. Porque dice aquí que cuando los dones se manifiestan, entonces hay una verdadera conversión en las personas nuevas. Y es una conversión verdadera. No es una conversión emocional ni convenciera por la tacita o por la comida que le vayas a invitar después que salgan de aquí, o lo que es, o la trampita que le hayas puesto. No quiere decir que no vas a dejar de ser hospitalario, pero la fe no trabaja así. La fe verdadera no trabaja así. Porque mira, hermano, la fe verdadera tiene que ser tan fuerte, o es tan fuerte, que te sostendrá, que te guardará. Así sople el viento, así arda el fuego, así se sacuda la tierra. La fe verdadera te sostendrá, te mantendrá. Parecerá como que te desgarras como la camisetita esa, pero no, porque no es fe de hombre, es fe de Dios. Esa es la fe verdadera, hermano. Y la fe en Dios, en nuestro caminar, se va a ensanchar, se va a alargar y se va a profundizar. Y si tú fueras la tierra, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo sentirá la tierra cuando el pastor hace la zanja? Cuando dice háganla más profunda. ¿Cómo sentirá la tierra cuando la rompen? Cuando la quebran, cuando la escarban, cuando la arañan. Por eso es que a veces en la fe podemos llegarnos a sentir así, o no se han sentido así. Yo sí me he sentido así, hermano. He sentido que a veces llego arrastrándome. Y ha habido momentos en que dijo, Señor, no me dejes, ayúdame a llegar. Porque la fe tiene poder para sostenernos, la fe verdadera. Por eso que dijo que la fe no sea con fingimiento. Y cuando el Señor permite cosas en nuestra vida para probarnos, Él ya sabe cómo estás. Pero Él lo que quiere es que tú y yo nos demos cuenta cómo estamos de adentro. Yo pensaba que yo era una mujer de fe. Y cuando el Señor me dijo mujer de poca fe, me puse a llorar. Pero luego en mi llanto emocional no me daba cuenta lo que Él me estaba diciendo. Y fue en el primer mensaje de los 40 días, la primera campaña, donde yo me di cuenta lo que Dios me estaba hablando. Porque yo estaba viendo poco en poquito. Pero no solamente es en poco, en poquito de cantidad, sino también de largura. No aguantaste ni el minuto. Tenías que seguir avanzando y esperar para que Dios hiciera la obra que iba a hacer. Por eso
en este capítulo que yo te estaba compartiendo ayer, era precisamente los dones. Hay gente que cree que el don es de ellos. Y no. El don es para crecimiento de la iglesia. ¿Y qué están haciendo en su casa los profetas? No es para eso. Porque me impactó. Yo eso es lo que quería compartirte ayer. Y fue mi intención cuando abrí la palabra y el Señor me lo entregó el versículo. Pero no me imaginé la profundidad de él. Porque habla de las lenguas aquí. Pareciera como que está diciendo como que no está bien, pero no. El contexto de esos versículos del 25, del 23. Dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Sí. Hasta se espantan o dicen que es del diablo, ¿verdad? Eso sí, nomás habláramos en lenguas así nomás, devocionales. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, fíjese lo que dice aquí: por todos es convencido, por todos es juzgado. Y cuando da la referencia ahí, vámonos ahí al capítulo 28 de Isaías, hablando de la fe. Mira, yo tenía aquí en mis apuntes para ayer. Este capítulo se divide en dos partes: superioridad de la profecía sobre el don de lenguas, normas prácticas para el recto uso de dones. Yo nada más te iba a compartir el versículo y lo que te acabo de decir hace un momento exactamente, pero el Espíritu Santo me empezó a decir más y yo empecé a apuntar y dije: ¿por qué estoy apuntando? Pues no sé por qué estoy apuntando, pero el Señor me está diciendo que apunte porque yo tengo con este asunto 2 semanas antes que me avisaran que yo iba a venir. Por eso dice que uno debe de estar preparado, ¿verdad? Pero la pregunta era: Señor, ¿y de todo qué es? ¿Qué es lo que quieres que yo hable? Porque aquí hay muchísimo. Mira, dice el capítulo 12 de Corintios, 1 de Corintios 12, termina enseñando que no es amor o dones, sino amor y dones. El primero de los dones es amor. Si tú no experimentas el amor de Dios, tú no tienes amor para amar a tu prójimo. Porque a veces amar al prójimo es una cosa bien difícil. Porque hay vecinos que vecinos. ¿No tienes tú vecinos de esos que dices: ay, cómo Dios se llevara mejor a este vecino de aquí? Hijo, mano, no deja dormir. ¿Qué pensará? Que la gente no tiene que hacer y que tiene que estar a la orden en su fiesta. Y luego se desocupa el lugar y se pone a orar: Señor, no traigas ese tipo de vecinos. Y le pide uno al Señor un buen vecino, ¿verdad? Es muy difícil amar a tu vecino de verdad. Cosa difícil. Pero si en verdad tú has sentido como Dios te ha amado, entonces tú lo vas a amar con ese amor que Dios te ha dado. Y tiene que ser un verdadero amor recibido, porque si no, no vas a poder, hermano. Yo te digo, una de mis cartas de renuncia fue: aquí no se puede, Señor. No se puede. No se puede. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y por más que me aguanto, por más que me atoro, a veces se me sale, a veces no se me sale, pero de todas formas no quedo bien. Entonces ya sé,
El método del pastor y de la pastora debe de ser así como: te amo, pero de aquí para allá, ¿verdad? Como por encimita. Porque si tú de verdad amas profundamente a una persona, estás expuesto a que esa persona te lastime, te hiera y te dañe. Y para acabarla de fregar, todavía le sigues amando porque el amor es verdadero. ¿Verdad que sí? Ahora imagínate al vecino que te echa la basura, que no te deja dormir, que se roba tus cosas de la yarda, que le anda diciendo a todo el vecindario cosas que no son ciertas. Ama a tu vecino. Eso es difícil. Y si decimos, ok, pues por educación, ¿verdad? Eso no es verdadero, eso es fingido. Eso es fingido. Y Jehová sabe. Y había una hermana que me decía: sí, hermana, es fingido, pero practíquelo y le va a salir verdadero. No es cierto, no te sale. Te llenas de amargura, te llenas de enojo. Por eso andan de iglesia en iglesia brincando, porque no pueden con la amargura, porque no pueden con el. Yo no estoy diciendo que lo que no les hicieron o no les pasó no es verdadero, sí. Y a veces, muchas veces vamos encontrando el reflejo de lo que nos pasó allá, aquí y allá y allá. Y al último ya no sabemos ni dónde queda la bolita. Por eso el amor tiene que ser sin fingimiento. Y ese amor con el que tú vas a amar las almas es un amor de Dios, no es tuyo. Porque yo dije: ok, Señor, entonces va a ser así. Y el Señor me dijo: no. Le dije: pues entonces, ¿cómo? Yo no quiero estar expuesta a que cada lunes y martes me siento mal y estoy triste porque ya me hirió fulano, ya me hirió mangano, ya me hirió. Y a veces uno ama a las personas y las personas se van sin decir nada. ¿Para qué quieren seguir en mi amistad con el Facebook si se fueron aborreciéndome? Pues yo les hago el favor. ¿Qué les interesa mi vida? ¿Y qué me interesa la de usted? Si usted está diciendo que ya se fue y que no quiere nada conmigo, el único interés que voy a tener es aquí. Y voy a orar para que el Señor me dé amor verdadero y amor genuino, que si Dios la vuelve a traer por esa puerta, yo de verdad la pueda abrazar y decirle: hermana, no decirle: hermana chismosa, mitotera y argüendera, qué bueno que viniste. No, hermana, el Señor te bendiga, como la primera vez que entró y que no le conocía sus trapitos mugrosos. Y también por mí, para que también, si Dios le trae, me ame de verdad. Ese es el amor verdadero, el amor del prójimo. Pero el amor del prójimo tenemos que experimentarlo en Dios primero. Y nosotros muchas veces hemos sido fingidos, mentirosos. Decimos lo que no es. Y ya de tan mentirosos ni sentimos muchas veces la mentira. O a lo mejor es un área de nuestra vida que Dios no ha tratado, que no ha tocado. Y me impactó. Dije que me quiero ir a las 8:30. Me impactó lo que dice aquí. Porque Isaías 28 es el contexto de ese versículo. Y dije: what? Y me quedé, no entendía. Y luego dije: pues no urge entender, ¿verdad? Porque realmente no era un bosquejo, realmente nada más era mi devocional y lo que yo estaba hablando con el Señor. Y a veces uno está en el afán de querer aprender y no es el tiempo de Dios para hablar. Y a veces uno tiene que aprender a dejarlo allí. Y el Señor quizás te va a enseñar cosas en lo natural para que luego vuelvas allí y puedas comprender lo que el Señor está hablando o te está diciendo. Amén. Y entonces ahí dice, te llevo al versículo exacto. En otras palabras, para que tú puedas comprender el capítulo 14, tienes que leer el 12, tienes que leer el 15, tienes que leer todo el 14. Y te está diciendo la escritura que el contexto de ese versículo es Isaías 28, entonces hay que leer 27, 28, 29 y si puedes todo el libro. Y muchas veces así es. Y dijo una hermana amada,
mía que cuando dice, ay hermana, cuando estoy bien entrada y el Señor me dice, vete al contexto y tengo que leer todo el libro para poder regresar a ese versículo. Se siente uno así como cuando tenía esa mala costumbre de ver las novelas y te dejan en suspenso. Y luego toda la semana y no avanza la cosa, sigue ahí. Tú querías ver qué pasó y no pasa nada. Así es como se siente cuando el Señor da los contextos. Y entonces aquí, el contexto de ese versículo, en el 28, está bien tremendo todo el capítulo, pero específico es el 11 y el 12. Mira lo que dice. En el 14 está hablando de las lenguas, ¿verdad? Está hablando de las lenguas proféticas, está hablando de todo el movimiento en el espíritu que hay. Amén. Pero mira, yo dije, ¿cómo esto? No entiendo. 11:12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y si lees el 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y yo dije, pues no entiendo. Y vine a leer, leí un contexto en mi casa y vine a leer otro aquí. Y de repente dije, no entiendo. Porque los contextos enseñan que cuando eso está pasando, el asirio, ¿ven? Ellos fueron conquistados por Babilonia, ¿se acuerdan? En el libro de Daniel. Pero luego termina en el libro de Daniel y dice que viene el ejército de Asiria. O sea que Jerusalén, Judá, fue conquistado por Babilonia y luego todavía sobre Babilonia vino Asiria. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí, que van a entrar los asirios en una lengua extraña que no van a entender. Y yo dije, pues no entiendo. Y de repente, no sé ni cómo llegamos a esa conversación con Andrea, pero Andrea está estudiando la lengua, la patología de la lengua, del habla. Y dice, ella le ayuda a los niños autistas y puede ayudarle a una persona que le da un stroke o un paro y se cierra aquí y las cuerdas vocales ya no pueden hablar. Y es como la terapia para poder ayudar a esa persona mayor mayor o menor que no pueda hablar porque se cerró aquí, o para ayudar a un niño con autismo que no puede comunicarse. Y me dice, el lenguaje nace aquí, en el cerebro. Y hay personas que cuando hablan, en tu mente estás hablando, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Puedes hablar en tu mente, ¿sí? Okay. Estás hablando, se fabrica el vocablo ahí y luego tú lo hablas y lo dices, ¿verdad? Y cuando lo estás hablando, tú estás entendiendo perfectamente lo que estás hablando. Esta es la ciencia. Las personas que tienen autismo, es que yo me dije, explícamelo otra vez, por favor. Ok. Dice, aquí hay personas que no comprenden lo que hablan. Pueden hablarlo, pero no entienden. El cerebro no da eso. Y dije, ¿como las lenguas? Cuando las lenguas comienzan, el que tiene lenguas de espíritu, aquí te vienen. Y yo no sé tú, pero a mí cuando me vinieron, me asusté. Porque dentro de mí yo dije, ¿qué es eso? Mi cerebro estaba articulando el dialecto y estaba diciendo, ¿qué es eso? Y esas cosas estaban allí. Y yo me asusté. Y luego dije, ¿y será que yo puedo decir eso que estoy oyendo ahí? Porque se oía complicado. ¿Qué es eso?
Y entonces dije, después de más de una hora de estarme peleando con eso, como ya, que ya se me vaya eso de la cabeza, porque está allí, no se va. ¿Okay? Me empezó a dar así como desesperación, como ansiedad, como, ay, me paraba, iba y venía. Y fui y me volví a acostar, así como, tranquila. Pero eso estaba allí, no se iba. Y entonces dije, ok, voy a intentar hablarlo, a ver qué pasa. Cuando lo pude hablar, cuando lo hablé, vino un poder de aquí. Vino un poder tan fuerte de aquí que me dobló. Estaba en mi cama en posición fetal de tan fuerte que estaba saliendo eso. Y en la forma que te lo puedo poner es, ¿has visto los bomberos cuando abren así para que salga el agua así? Y los homeless en las tomas de agua así que sale con esa fuerza. Así es como yo lo sentía aquí. No lo podía detener. Pero cuando yo lo estaba hablando, yo decía dentro de mí, ¿qué es esto? Qué bonito se siente. Me estaba sintiendo con mucha alegría. Me estaba sintiendo llena. Pero yo, antes de todo, estaba asustada y decía, si esto no es de Dios, yo no lo quiero. ¿Qué es eso? Estaba asustada. Y a lo mejor como en ese versículo, estás loca. ¿Qué es eso? Y hace tiempo vi un documental y te lo platiqué, donde habla del hebreo, del lenguaje. No tiene nada que ver con lo natural, es una con lo espiritual, con la Biblia, sino es un documental acerca de el primer registro que hay del lenguaje, de la primera lengua, los jeroglíficos y ese tipo de cosas. Entonces dice que el primer registro que hay del lenguaje es un lenguaje. Algunos de los científicos dicen ese lenguaje solo evolucionó porque no hay poder natural. Fíjate qué tremendo. No hay, y Andrea me lo dijo, no hay poder natural para crear lenguaje. Nace aquí. Y yo dije, es el Espíritu Santo. Así nace. Por eso la gente lo ve, se espanta. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo aquí? Bueno, te dije en esos versículos lo que está pasando ahí. Asiria vino con un lenguaje así. Entraron a caballo, conquistaron, hicieron lo que iban a hacer y ellos no entendían nada. No sabían lo que estaban diciendo. Simplemente los estaban sometiendo, los estaban doblegando, los estaban despojando y algunos hasta se los estaban llevando. Amén. Y dije, ¿y qué tiene que ver eso con lo? No entiendo, Señor, no te entiendo. Pero cuando Andrea me estaba diciendo eso, dije, voy a volver a ir a leer donde dije, no entiendo. Y entonces el Señor ya me habló más clarito. Y me dijo así. Lo estaba escribiendo aquí. El don de lenguas es necesario para la extensión del cristianismo. Es necesario usarse correctamente y conocer la razón destinada a servir. Los ministerios y dones no son para hacer ostentación o testarudeces espirituales que hemos visto, sino para salvación de las almas. ¿Ok? Ten en cuenta esto, para salvación de las almas. Pero dije, Señor, ese es el enemigo que está conquistando. ¿Cómo no entiendo? Las lenguas por señal al incrédulo, ¿verdad? Es un anuncio. Es un anuncio. Capítulo 28, verso 11 y 12 es un anuncio de invasión, ¿verdad? Del ejército asirio. Gente de lengua extraña anunciado por el profeta. Eso es lo que
Isaías estaba profetizando. Por eso dicen renglón tras renglón, mandamientos. Se estaban burlando de él, ajá, sí, ya sabemos, los 10 mandamientos, ajá, ya. Lo tomaban en poco. Estaban burlándose de la palabra profética, porque la palabra profética era muy sencilla, muy fácil. Y era como lo estaban tomando. Estos son los ancianos y el liderazgo de Israel. Entonces yo dije, ok, los asirios eran los que están invadiendo, el adversario. Pero el Señor me dijo, vuelve a ver. ¿Por qué el Señor mandó a los asirios? Y si tú lees el capítulo, dice ahí, mira, ay de la corona de soberbia de los ebrios. Soberbia, borrachera, aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies serás pisoteada, la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira y se la traga tan luego como la tiene en la mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, o sea, lo que quede, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Esto me impactó. 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, religión, mandato tras mandato, sobre mandato, renglón tras renglón, línea por línea, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y que sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hasta ahí le voy a leer. El pueblo estaba borracho, se embriagaba. Y el contexto dice ahí que la Biblia no te dice directamente que no tomes. Es más, a Jesús le dijeron borracho. Pero ese versículo que te compartí al principio, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La obra de fe del Espíritu de Dios en tu vida, te diré, todo me es lícito, yo puedo ir y tomármelo, pero no me conviene. Porque la obra de fe que está dentro de mí, que el Espíritu hace, me enseña. La raíz, el problema, lo aprendido, lo heredado por generaciones. Yo no sé tú,
pero yo vengo de una familia donde a mí me enseñaron que cuando tú tienes problemas, de esos problemas fuertes, tú te desahogas. Te tomas una, te tomas dos, te tomas tres, te tomas 4, 5. Y cuando tú menos pienses, ya estás en el pecado. ¿Por qué? Porque el alcohol, y ahí da el proverbio, ¿cómo es el vino? El vino dice que cuando te lo tomas es dulce, pero es como una víbora dentro de tu estómago que te va a morder. Y hace una semana yo estaba platicando con una hermana aquí y le estaba hablando lo que el Señor me había estado hablando a mí en la palabra. Y ella me empezó a dar un testimonio y me dijo: hermana, ¿crees que alguien del pueblo me invitó y me llevó? Y me dijo: ándale, aquí no está nadie, tómatela, yo sé que tú quieres. Y le dije: y de seguro después de que te lleva de la mano ahí, es como ese amigo traicionero que dice: írenla, mira lo que hace. Así es el enemigo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque el enemigo sabe cómo conquistarnos, sabe cómo despojarnos y sabe cómo derribarnos. Y es lo que le pasó al pueblo. Lo conquistó. Era cuando andaban haciendo, ¿qué fue lo que dijo el rey cuando Babilonia vino? Dijo: no, yo tengo un pacto con Egipto y Egipto vendrá en mi ayuda. Y lo que está profetizando Jeremías no es verdad. Fue sabio en su propia prudencia. ¿Por qué? Porque había sido conquistado por el enemigo para ser despojado y para ser derribado. Y el enemigo desde el principio usa la misma estrategia, hermano. Y entonces, hermana, sigue, ¿qué tiene que ver las lenguas? Yo estaba diciendo: ok, entonces, Señor, tú mandas al opresor. El Señor dijo: mira bien. Cuando esos entraron, como dice la escritura, hablando en lengua extraña, que ellos no entendieron. Ellos iban de parte del Señor, pero era un juicio. Cuando tus lenguas se activan, porque tenemos las devocionales y esas son las que a veces usan allá arriba a todo galope, pero no tienen fuego y no tienen poder. Pero cuando tú galopas como el asirio en el espíritu y vienen las lenguas, que estás decretando juicio. Pero el juicio que se decretaba ahí, naturalmente los asirios estaban haciendo su rollo. Pero sabemos que había un propósito sobrenatural. Sabíamos que había un propósito de poder. Y es como aplica al versículo 14. Cuando el que tiene el don de lenguas comienza a ministrar, tú no estás hablando en voz alta, estás hablando en voz baja. Pero viene el fuego, te llena, viene la unción y las lenguas salen con poder, no se pueden detener. Pero se está decretando juicio. ¿Juicio sobre quién? Sobre esa alma. Pero no es tu juicio, no es mi juicio. Solo eres el recipiente que está vaciando. ¿Me está entendiendo? El poder que hay ahí. Pero si tú estás obstinado y las hablas para que vean que las tienes, ya estás bien perdido, hermano. Ya estás bien perdido. Y luego hay otra gente que dice: no, esas son para, eso no se habla en público. No, hermano, no se habla en público. Esas lenguas te las dio el Señor para que tú tengas un devocional todos los días con Él. Aquí está el que lo tiene en poco. Si no siento el fuego, no voy. Tienes que ir, porque todo empieza en la carne, trasciende al alma y llega al espíritu y se vuelve uno. Y ahí mismo, cuando tú las clamas, es tu juicio, tu propio juicio.
porque el espíritu clama por lo que conviene. Entonces, si hay una batalla y hay un juicio, entonces viene el fluir del que ejercita, viene lo profético. ¿Quién profetizará, hermano? Si hay quien las tiene guardadas y no buscan. ¿Me está entendiendo? Las lenguas, la profecía que habla aquí no necesariamente es el que está predicando, profetizando. Aún mi hermano, mi hermana, el director de alabanza que conecta con el Espíritu Santo y declara el canto, porque el canto es palabra. Por eso todo canto tiene que glorificar a Dios, no a tus sentimientos, porque los cantos sentimentales es manipulación. El enemigo entra tan sencillamente. La danza. Lo profético puede venir por la danza. No es importante ¿cómo se dice? Lo que estés usando. El instrumento no importa. Es lo de menos, hermano. Y si te estás peleando, olvídalo. Olvídalo que Dios te está, olvídalo. Olvídalo. Porque el espíritu que dijo es que iba a entregar la palabra de Dios, pero no, hermano, cuando Dios da una palabra, es Dios el que te está mandando, es Dios el que te está ordenando. ¿Quién podrá detener la boca de Dios? Nadie. Pero hay gente que piensa eso, hermano, que el don es propio y así andamos de lugar en lugar. Y no importa, hermano, lo que anda haciendo otro. No estoy juzgando al de la paja, sino tratando de sacarme la viga yo junto contigo en este lugar. Si verdaderamente queremos un crecimiento y de verdad queremos andar en la fe. Lo que Dios te dio, no lo tomes en poco. No es para ti, hermano. No es para ti, es para salvación de las almas. Si tú tienes las lenguas y te estás callando y no proclamas el juicio, entonces ¿cómo el otro será liberado? ¿Cómo vendrá la palabra profética? ¿Cómo vendrá la gloria para vestir, para redarguir, para quebrantar, para venir al arrepentimiento verdadero? Entonces llámate pescador de almas. Me impactó eso, hermano. Me impactó, dije, yo no sabía que había tanto poder ahí. Es mucho. Por eso el enemigo te ataca. Por eso tienes tantas luchas. Pero es como el soldado, arrástrese. No quiere decir que aquí, hermano, necesariamente no. Pero si la fe es verdadera en ti, tiene que haber una vida de oración, sin fingimiento, sin fingimiento, sin fingimiento. Usted puede decir lo que usted quiera, pero el Señor da testimonio de su espíritu en mi vasija y en la tuya, y puedo ver que el fuego que está en la tuya es fuego de Dios. Y si dice el Señor que ese fuego que ha derramado en tu vasija es para salvación de las almas, yo también lo necesito. Y es ahí donde esta contienda, este celo, esta envidia, esta obstinación del poder espiritual debe terminar. ¿Por qué, hermano? Porque mientras nos estamos peleando quién es más grande, quién es más chico, allá afuera hay gente de tu casa, gente de la mía, gente de la casa de tu vecino que se está perdiendo, que necesitan el juicio justo y verdadero. Dios estaba enjuiciando al borracho aquí. Dios estaba enjuiciando al mentiroso. Pero ahí donde nos paramos,
Dice que ya estaban tan metidos en su mentira que decían, nosotros tenemos pacto con la muerte, hombre. Con la muerte y con el Seol, dice ahí. Y Jehová molesto dice, yo terminaré ese pacto que tienen con la muerte. Eso dice ahí. Y dije, qué tremendo lo que está diciendo aquí, hermano. No tengan poco su ministerio. No se crea más de lo que se tiene que creer, pero sí accione donde tiene que accionar, hermano, porque ese es engrane de la cadena de Dios que se necesita para salvación de las almas. Nadie es más, nadie es menos. El Señor ha derramado como mejor lo pensó. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma condición de vida, porque no todos hemos pasado por las mismas aflicciones, pero todos hemos sido afligidos, todos nos hemos sentido como esa camisa agujerada que se le están cayendo las piedritas. Pero el Señor sabe, hermano, quiere en esta noche que sepas que lo que ha depositado en ti, y que si aún no lo ha depositado en ti, no ha fluido en ti, lo anheles con todo tu corazón. Y que dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Por qué Pablo quería eso? Porque Pablo sabía que la fe verdadera, no fingida, te va a llevar a una hermandad verdadera, te va a llevar a una comunión sin fingimiento, te va a llevar, aleluya, a la salvación de las almas. Y dice, y teniendo eso, clama. Busca la devoción con el Señor. ¿Para qué? Para que no nada más tengan las lenguas devocionales, sino vengan las lenguas proféticas, venga todo lo necesario. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se lleve a cabo dentro de la casa. Como dice ahí, por unos que claman vendrá el juicio, por otros que claman vendrá la profética, por otros que claman vendrá, aleluya, el canto. Yo no sé tú, pero hay gente que no es quebrantada por lo que dice el pastor. Hay gente que es quebrantada por la alabanza. Hay gente que es quebrantada porque vio en la danza. Yo no sé si a ti no te ha ministrado el Espíritu. A mí sí. Y uno dice, esa vasija tiene de eso, y yo necesito de eso. Y eso es lo que enseña el capítulo 14 y el capítulo 28. Si tú lo lees, de verdad está tremendo eso. Cuando Dios ya llama el juicio es porque ya la paciencia de Dios agotó. Pero hay otra cosa que termino con esto. En el Antiguo Testamento la ira de Dios caía fuerte. Pero ese mismo capítulo dice, promete que Él pondrá un fundamento firme. Está hablando de Jesucristo. Porque dice la palabra, hermano, que toda esa ira que tú ves en el Antiguo Testamento fue lanzada sobre Él. Y que cuando tú y yo tenemos, aunque viene el juicio aquí, toda la ira fue lanzada sobre Él. Y ese es el quebranto del primer amor. Ese es el discernimiento de la cruz. No es nada más de admirar, es una revelación sobrenatural. En lo sobrenatural. Por eso dice la palabra que la vasija que se limpia, esa va a usar. Pero también dice que tiene vasijas de honra y de deshonra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si eres de honra, de deshonra, ya es cosa de Dios. Porque el juicio es de Dios, no de nosotros. Y esa es la forma que a mí me impacta. Me impacta este versículo porque quisiera tener más tiempo y hablar y decir, hermanos, estoy pasando por este lugar, por esta situación, por esta condición. Me encuentro así. Pero el Señor me dijo, la fe no puede ser fingida. Cuando tú le das la mano a esa hermana chismosa, mitotera, difamadora que anda allá afuera hablando cosas de mí, Dios la va a traer. Pero no puedo decirle, hermana chismosa, mitotera, embustera, Dios la bendiga. No puedo. Aunque con la cara le diga bienvenida, pero adentro de mí no puedo estar así.
Y mientras eso sucede o no sucede, si yo encuentro esas cosas en mí, son las que tengo que clamar, son las que tengo que buscar, son las que muchas veces nos cuesta soltar 70 veces 7. Ese es el trabajo. A veces no tiene que ver con la hermana mitotero, chismosa, no. A veces tiene que ver con el reflejo de lo que te pasó. No lo soporto, no la soporto, no la puedo ver, no te hizo nada. Es lo que te hicieron allá o acá o como haya sido. Pero todo eso es el trabajo del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros cerramos los ojos y no queremos vernos tal y como somos. Y el Señor tiene que hacer como hizo con Israel en ese tiempo, que estaban mentirosos, pactados con la muerte. Qué feo, dice que la mesa, o sea el altar, estaba vomitado, sucio, no había lugar donde. Pero aún que estaba sucio, vomitado y estaba como estaba, él quería limpiar. Y el pueblo estaba orgulloso, estaba duro, no quería. Y entonces tuvo que venir juicio y quebranto. Y muchas veces las almas son traídas así, hermano. Yo no sé usted, pero yo cuando llegué yo no sabía ni a lo que iba, me estaba recordando. Cuando me iba a bautizar y la señora es así, tú. Y yo, o sea, que se calle, ¿qué le importa? Porque yo sabía lo que yo decía dentro de mí. Pero el Señor estaba sabiendo, si te vas a bautizar, ¿qué te importa lo que digan los demás? Mis intenciones eran buenas, hermano. Yo no quería herir el corazón de mi mamá. No había necesidad que ella supiera que yo me iba a bautizar. ¿Y cuáles son las chances que tú estés sentado en un comercio y venga alguien y te diga, sí, tú te vas a bautizar? Y yo no le hacía caso, decía, a ver si se va. Y no se iba y decía, sí, yo te vi sentada ahí. Y no me quedó de otra más decir sí. Y cuando dije sí, mi mamá se quebrantó y mi mamá lloró. Y la peluquera dijo, ¿por qué no me vas a traer un burrito? Y me fui a traer el burrito para que mi mamá llorara a gusto. Pero esas son las cosas que me pasaron en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo estás por dentro. ¿Y qué aprendí? La palabra lo dice, si me niegas, yo también te voy a negar. ¿Te vas a bautizar? ¿Va a ser verdadero tu bautizo sin fingimiento? Yo no digo que sea tu proceso, pero ese fue el mío. ¿Se me ha quedado por el tiempo? Sí, hermano, porque yo no soy la misma. Yo no soy la misma. Hubo un parteaguas, hubo un antes y un después. Gabriela no es la misma. Si tú le preguntas a mis hermanos, no es, ni la conocemos así como, no, ella no era así. ¿Por qué? Porque hay un parteaguas. No soy perfecta, no pretendo haberlo alcanzado todo. No, hermano, tengo mis luchas, mis batallas. Hay puertas que están siendo abiertas dentro de mi casa y que están siendo limpiadas y que la basura tiene que salir. Pero el Señor tiene misericordia de mí, tiene misericordia de ti. Y eso es algo que tenemos que abrazar en estos días de fe, amén. Espero que el Señor sobrenaturalmente se glorifique en tu vida, en tu necesidad, en tu fe, que la alargue, que la anche, que haga lo que tenga que hacer, hermano, porque qué bello es estar fuertes en la fe, compartir en la fe, ver la gloria de Dios por fe en tu vida y en mi vida, hermano, porque eso es lo que alienta el camino, eso es lo que anima a seguir adelante. Ciertamente los falsos hermanos duelen, no hay cosa que duela más, hermano, que ver un falso hermano que diga mentiras y que haga cosas que no tiene que hacer y que lastime o nos lastime. Eso es duro. Pero la fe tiene fuerza, tiene poder. Y es mi oración, hermano, que en esos 40 días de fe el Señor nos levante, el Señor nos restaure, el Señor nos anime, donde sea que tú te encuentras en este caminar de la fe. Yo he recibido muchas cosas en el día de la fe, en los días de la fe, en los 50 días con el Espíritu Santo, porque es un tiempo de apartarnos, es un tiempo de estar a solas con Él. No tengan poco sus dones. Busque la dirección del Espíritu Santo, póngalos a disposición de la casa de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche.